Hola, buenos días a todas y todos. Soy Gerardo Flórez de la revista Adicciones y estoy hoy aquí para presentaros un interesante trabajo publicado en el último número de nuestra revista, el volumen 37, número 1 del año 2025. Recordaros, como siempre, que podéis acceder a la página web de nuestra revista y descargaros de forma gratuita, tanto en español como en inglés, este artículo o cualquier otro que os interese para profundizar más en ellos. En este caso se trata de un artículo publicado por autores muy conocidos en nuestro país en el tratamiento de las adicciones y es un estudio sobre percepción de los profesionales sanitarios sobre la buprenorfina de liberación prolongada en el trastorno por consumo de opioides. El estudio Folipro, que es una continuación de otro estudio publicado previamente también en nuestra revista sobre la percepción de los pacientes en este caso. Bien, al final, en el tratamiento del trastorno por consumo de opioides, estamos hablando de una comparación entre una opción más clásica o que históricamente ha estado más disponible como la metadona y que ha sido muy útil versus un tratamiento más novedoso, aunque la molécula tampoco lo es tanto porque ya es conocida y utilizada desde hace muchos años, que es la buprenorfina, molécula que presenta menos efectos secundarios y que además dispone ahora de una vía de administración que es la vía intramuscular, que le da una mayor vida media, ¿no? Un mayor tiempo de actuación y por lo tanto presenta unas ventajas en cuanto a su administración y reducción del abuso o mal uso del tratamiento, cosa que no está disponible en nuestro medio para la metadona. Por lo tanto, sería comparar una versión más clásica, más conocida, con una tendencia más clara que es la metadona, versus un tratamiento más novedoso en cuanto a su molécula y vía de administración, pero que ha estado disponible menos tiempo. Bien, el estudio es un estudio transversal anónimo online, hecho en profesionales sanitarios con experiencia en el tratamiento de las adicciones en España, centros de tratamiento de adicciones o penitenciarios y avalado por Sociedad Alcohol, Patología Dual y la Sociedad Española de Medicina Penitenciaria. Y el objetivo principal, determinar las expectativas y la satisfacción de los profesionales sanitarios con esta buprenorfina de liberación prolongada en el tratamiento de pacientes con trastorno por consumo de opioides. Realizado entre octubre del 2022 y febrero del 2023, con escalas de satisfacción y eficacia que puntúan entre 0 y 10, y se recibieron 74 encuestas de 45 centros diferentes. Como podéis ver, principalmente centros ambulatorios de dispensación de metadona, tiene sentido, y centros penitenciarios, ¿no? En cuanto a la media de pacientes atendidos el año anterior, bueno, pues podéis ver ahí los números, que son los números importantes. Pero, sin duda, lo más interesante es la parte final, ¿no? ¿Cuántos pacientes en cada centro, obviamente estos son medias, están siendo tratados con metadona, con buprenorfina naloxona sublingual y con la buprenorfina de liberación prolongada? Y como podéis ver, en todos los centros la diferencia es clara, ¿no? La metadona sigue siendo el tratamiento principalmente utilizado versus la buprenorfina, ¿no? De forma global, y dentro de la buprenorfina, y en este sentido, bueno, pues como la buprenorfina naloxona lleva más tiempo en el mercado, pues podríamos entender que haya más pacientes todavía que reciben la presentación o toman la presentación sublingual versus la inyectable. Aunque desde una perspectiva de ventajas, ¿no?, del tratamiento, lo lógico y facilidad en el paso, lo lógico es que todos estos pacientes de buprenorfina naloxona sublingual pasasen a la versión inyectable, que es más cómoda y tiene menos riesgos de mal uso y abuso. Por lo tanto, como podéis ver, los porcentajes de la metadona siguen siendo muy elevados y los de la buprenorfina naloxona sublingual también. Bueno, principalmente los profesionales que respondieron a la encuesta son psiquiatras, aunque también hay otros médicos, hay personal de enfermería, todo el mundo con muchos años de experiencia y con muchos tratamientos y pacientes atendidos a sus espaldas, como podéis ver, ¿no? Interesa ver cuáles son las razones, ¿no?, que veis al final, ¿no?, de la falta de experiencia o los problemas para el uso de la buprenorfina de liberación prolongada, aunque no hay muchas respuestas o no tenemos muchos cuestionarios
que respondan a esta pregunta, pero vemos que, bueno, hay algo de falta de formación, pero sobre todo problemas con encontrar pacientes que cumplan los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad, aunque, bueno, esto es un poco sorprendente, igual habría que analizarlo con más profundidad, porque, como vemos, hay todavía muchos pacientes que toman metadona que serían candidatos a usar este tratamiento. Luego, aquí veis de una forma más clara, ¿no?, las respuestas o algunas de las respuestas de los profesionales, y vemos cómo estamos de acuerdo, o todos, existe un consenso en que, tanto con respecto a la metadona como a la buprenorfina naloxona sublingual, la buprenorfina de liberación prolongada es un tratamiento más cómodo y más conveniente. Es más fácil pasar a este tratamiento desde la buprenorfina sublingual, por supuesto, que desde la metadona, que tiene algún riesgo de síndrome de abstinencia, pero que, bueno, que es algo que se puede hacer sin problema. Y, bueno, se considera que los pacientes tienen información, pero no todos o no suficiente. O sea, parece que habría que insistir más en que los pacientes de este tipo pues dispongan de más información sobre este tratamiento más novedoso y sus principales ventajas. ¿Cuáles son las barreras asociadas? Este es un tema importante, porque por un lado tenemos el rechazo de los pacientes a la vía de administración o al tratamiento en sí mismo, que podría mejorar si se mejorase la información, aunque podemos entender que subjetivamente pues habrá un porcentaje de ellos que prefieran seguir con la vía oral de la metadona o la sublingual de la buprenorfina naloxona. Pero después vemos al final la complejidad de la solicitud y recepción, incluso la disponibilidad del fármaco en la comunidad autónoma, que son barreras burocráticas y administrativas que no deberían existir. Pues existe un tema a comentar que puede ser variable en cada comunidad autónoma, pero por ejemplo, donde yo trabajo en Galicia, el dinero no es un problema, incluso es una ventaja versus la buprenorfina naloxona sublingual, que el paciente tiene que pagar lo que le corresponde en la farmacia, mientras que la de liberación prolongada sale de la farmacia hospitalaria y por lo tanto le es gratuito. Entonces hay que mejorar la información de la que disponen los pacientes sobre el tratamiento y trabajar en las trabas burocrático-administrativas, sin duda, para que este tratamiento, que vemos que la opinión de los sanitarios, facultativos, pero bueno, también personal de enfermería, es muy favorable. Sabemos por estudios previos que también es favorable para los pacientes, pero que su uso, como vemos en este momento, pues no está todo lo extendido que debiera. Y aquí lo tenemos de nuevo, un poco lo que se estaba comentando en la figura 4, que aporta, ¿no?, este nuevo tratamiento en este escenario de tratamiento, sobre todo ambulatorio, de los pacientes con trastorno por consumo de opioides. Vemos que ahorraría costes, evitaría problemas de abuso y mal uso, reduciría el estigma, mejoraría las condiciones, ¿no?, en muchos pacientes, porque versus la metadona, como decimos, tiene menos efectos secundarios e interacciones con otros tratamientos. Es decir, los beneficios están claros, pero el uso del tratamiento no se extiende todo lo que debería en base a estos beneficios. Por lo tanto, debe haber otras barreras, ¿no?, como pueden ser las administrativos burocráticas o, bueno, que los pacientes no disponen de suficiente información, que deben solventarse. Por lo tanto, ¿quién es quién? ¿Quién es el David y quién es el Goliat comparando la metadona con la buprenorfina? Pues sobre el papel a un nivel de estudios científicos y médicos sanitarios, la buprenorfina, es más, sobre todo en su presentación de liberación prolongada, parece ser el tratamiento más idóneo y con más virtudes. Pero la realidad asistencial es que la metadona sigue imponiéndose por goleadas, si me lo permitís decir así, y bueno, no es un mal tratamiento sin duda, y ha sido de gran ayuda durante muchos años para muchos pacientes, pero los porcentajes de utilización en el momento actual pues deberían cambiar hacia un tratamiento más evolucionado y con más ventajas. Y esa es la conclusión a la que deben llegar, claro, los autores del estudio. La conclusión poco tibia, pero que los números obligan, indicando que la buprenorfina de liberación prolongada parece posicionarse como una alternativa más
en el tratamiento de estos pacientes. Bueno, es una alternativa más, pero es la principal alternativa desde un punto de vista científico, ¿no? Y que, bueno, pues que sus virtudes podrían ser beneficiosas en la disminución de la carga, ¿no? Relacionada con la recogida frecuente de la medicación, reducción del estigma asociado y mejorar el cumplimiento terapéutico. Es un tema que debería revisarse con la metadona, ya que la mayor parte de los estudios realizados son antiguos y hechos en pacientes que tomaban a diario la metadona en el centro, cosa que ya no sucede. Y también habría que indicar, que no está aquí en estas conclusiones, pero claro, una reducción en el uso y y abuso o mal uso de la metadona y buprenorfina naloxona sublingual, que no pasaría con la buprenorfina de liberación prolongada. Por lo tanto, un tratamiento muy interesante y que deberíamos insistir tanto a nivel de los pacientes como de las administraciones sanitarias para que su uso se extienda todavía más. Muchas gracias por vuestra atención. Buenos días a todas y todos.